hermano Alejandro decía, explícame porque ya no entendí. Yo no entiendo. Yo no entiendo a los discípulos teniendo a ese gran maestro enseñándoles durante tres años. Yo no entiendo cómo es que las palabras de nuestro Señor Jesús no encontraran cabida en sus mentes. ¿Cómo es que la palabra no encontraba reposo en sus corazones? Dice la palabra de Dios que estando en la condición de hombre, ya nuestro Señor Jesucristo, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Es tanto el orgullo de los discípulos cuando nosotros lo vemos dentro de los pasajes que uno se pone a preguntarse. Todas las enseñanzas que tenían que ver con nuestro Señor Jesucristo siempre estaban cargadas de humildad, siempre estaban cargadas de obediencia al Padre, siempre estaban cargadas de servicio a la gente. Y dice la palabra de Dios que la cosa no paró allí, que no solamente no se aferró a ser igual que Dios, que no solamente se despojó a sí mismo, que no solamente tomó forma de siervo, que no solamente se hizo semejante a los hombres. La palabra de Dios dice que se hizo obediente hasta la muerte. Fíjate nomás el tremendo trecho que existía dentro de lo que tiene que ver con los discípulos y nuestro Señor Jesucristo. Fíjate nomás la tremenda distancia que había en la comprensión que ellos no tenían acerca de lo que el Señor tenía que hacer y acerca de lo que el Señor les había estado enseñando durante 3 años. Lo único que pudiéramos denotar ahora que nosotros leemos la palabra de Dios es que había una tremenda ceguera espiritual en ellos. Estaban completamente ciegos y no alcanzaban a percibir realmente quién era quien estaba enfrente de ellos. Muchas ocasiones anteriormente el Señor Jesucristo les había dicho que Él venía y había venido porque había sido mandado por el Padre, que Él tenía una misión que era redimir al pueblo de Israel, y ellos no lo comprendían. Dice la palabra de Dios que Cristo asumió la forma de siervo, aquella posición en la que siglos atrás el profeta Isaías había descrito al Mesías. Dice la palabra de Dios que el Mesías tomaría forma de siervo, según lo dice Isaías 53:11. Y obviamente cuando tú ves el pasaje que es motivo de nuestro análisis esta mañana, yo no creo que tú puedas comprender otra cosa que el hecho de que el Señor Jesús lo que trata de enseñar es que sus hijos o sus allegados o las personas que creen en Él o las personas que son sus discípulos tienen como por característica ser siervos. ¿Y sabes qué descalifica a una persona que se dice ser discípulo de Cristo y no sirve? Exactamente eso. Su sentido de no responsabilidad hacia el reino de Cristo. Su sentido de no servicio hacia las cosas de Dios. Una persona no puede ser discípulo de Cristo si no sirve al Señor. Y nosotros vemos que en esa posición de siervo se para de la mesa, deja la cena que tal vez estaba comiendo y empieza a hacer una acción. Hay tantas palabras que son o pudieran ser conjugadas o entendidas dentro de lo que tiene que ver con la palabra del Señor, pero dice la palabra del Señor que cuando
amó a sus discípulos, no solamente se los dijo, la palabra dice que los amó hasta el fin. Y ahora tal vez tú empiezas a ver que el Señor empieza a hacer algo, pero tiene que ver con el hecho de que el Señor Jesús no solamente dice te amo, sino que el Señor Jesús te muestra con hechos que realmente te ama. En comprensión, o de una manera comprensible, tú pudieras decir que cuando tú dices Señor te amo, el Señor no quiere solamente escuchar palabras, porque Él no solamente dijo palabras, Él hizo hechos. Entonces cuando nosotros le decimos Señor, es que yo te amo, yo debiera estar haciendo hechos, yo debiera estar haciendo cosas, si no es que yo sea salvo por medio de las cosas que hago, pero sí las cosas que hago son una clara demostración de que yo tengo una fe que realmente está centrada en Cristo Jesús. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que en esa posición de siervo, tomando posición de siervo, vino y sirvió al hombre, y en este particular caso con sus discípulos empieza a lavarles los pies. Él les está mostrando esa condición de siervo que Él vino a tomar a esta tierra, y lo que no consideró a los discípulos como nada, sino que aún siendo Él el Señor, porque eso es lo que les dice, lo que les dice después, Él aún así, amado hermano, lavó los pies polvorientos, sucios, malolientes de cada uno de los discípulos. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:9 al 11, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Te das cuenta de lo que dice el pasaje? Y acerca del servicio, acerca de ser siervo, la palabra de Dios dice, por lo cual Dios también le exaltó. A veces nosotros pensamos que nuestro servicio al Señor se hace en vano. A veces pensamos que nuestro servicio al Señor pudiera ser considerado como nada. Pero si tú te das cuenta de todo lo que dice la palabra de Dios, dice que Dios le exaltó, y si exaltó al Señor Jesús por causa de su condición de siervo, o por causa de su dedicación como siervo, ¿tú crees que Él no lo hará con nosotros? ¿Verdad que sí? En todo caso, la escena que tenemos delante de nosotros no deja de ser por demás asombrosa. El Hijo de Dios sirviendo a los hombres, tal como ya se había anunciado con anterioridad. Imagínate nomás la escena: el Hijo de Dios sirviendo a los hombres. ¿Qué no debería de ser la cosa al revés? Y hoy parece ser que seguimos en las mismas. Parece que tenemos la mentalidad de los discípulos. En vez de servir al Señor, el Señor tiene que estar sirviéndonos a nosotros. Y de esas cuestiones yo pudiera decirle muchas cuestiones que tienen que ver con esto. Y a ver, Señor, si cambias a la hermana que canta, porque canta feo. Y a ver, Señor, si cambias al que toca, porque no me gusta cómo lo hace. Y a ver, Señor, si cambias al hermano, porque no me gusta cómo se comporta. Y a ver, Señor, si preparas un lugar donde yo pueda estar de mejor manera,
porque quiero que me vean. Y parece ser que los tiempos no cambian. Parece ser que el Hijo de Dios, así como sucedió en aquel tiempo, y a nadie se le ocurre hacer nada, o a nadie se le ocurre hacer lo que se debe de hacer, lo que se debía de haber hecho en ese particular momento, se le ocurre al Señor Jesucristo. Parece ser que el Señor Jesús salta dentro de las historias como el que de las ocurrencias tiene que ser Él, porque a los discípulos no se les ocurría nada. Dice la palabra de Dios que bien al intempestuoso le tocó el turno a Simón Pedro. Realmente la Biblia nos da un orden de a quién fue el primero que le lavó los pies. Simplemente nos da un diálogo que hay entre Jesús y Pedro, y dentro de lo que tiene que ver con Pedro, dice la palabra de Dios que entonces vino a Simón Pedro a lavarle sus pies. Le tocó su turno, no sabemos en qué orden, pero le tocó su turno. Y Pedro le dijo: Señor, tú no me lavas los pies, tú no me lavas los pies, ¿cómo me vas a lavar los pies? Dice la palabra de Dios que respondiendo nuestro Señor Jesucristo le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y nuestro Señor Jesucristo hace una declaración, amado hermano, que yo creo que lo dejó helado. Y digo que lo dejó helado, amado hermano, porque él mismo con sus propias palabras contesta y le dice: no nomás me laves los pies, sino también lávame la cabeza y todo el cuerpo. ¿A qué viene esta declaración de Pedro? ¿Sabes qué le había dicho el Señor Jesucristo? Si no te dejas que te lave, no tendrás parte conmigo. Ahora, cuando nosotros vemos este diálogo, cuando nosotros nos empezamos a meter dentro de la historia, ¿qué tiene que ver esto de si no te lavare, no tendrás parte conmigo? Si el Señor Jesús tomó como una simbología para darnos a nosotros a través de los tiempos, y el Señor Jesús le dice a Pedro que no tienes necesidad de lavarte todo el cuerpo, sino solo los pies, que era realmente lo que estaba tratando de decirle. En otras palabras, usted pudiera decir: es que Pedro, mira, por la palabra ya estás limpio, pero tienes un problema, no andas en paz, ni tampoco acorde con lo que tiene que ver con el Evangelio. Si quieres que te enseñe algo acerca de lo que tiene que ver con el reino de Dios, es que tienes que vivir en paz de acuerdo con lo que te dice el Evangelio. Y una de las cosas que te dice el Evangelio es esta cuestión que a ti no se te ocurrió cuando entramos a este lugar. Traías hambre, querías comer, estabas cansado, te querías sentar, tenías sed, querías beber, pero ni a ti ni a los demás discípulos se les ocurrió que esta es una parte importante de la vida de un creyente, de un discípulo. Ante él tú pudieras decir que solamente tenía a 12 hombres, entre ellos estaba también Judas, quien había de entregarlo. Y te das cuenta que él tiene el principio de lo que sería la iglesia a través de los siglos.
y que él no podía dejar a estos discípulos sin esta enseñanza que tenía que ver con el aspecto del servicio, porque la iglesia se caracterizaría a través de los muchos años que pasarían después exactamente por esta cualidad, por personas que están dispuestas a despojarse a sí mismas, a no aferrarse a lo que son, a personas que están dispuestas a humillarse por mostrar esta condición de siervo aprendida de su Señor. Ante él están 12 personas que después se perdió Judas, pero que quedaron 11, que después de todo serían el fundamento sobre el cual habría de ser edificada la iglesia. Es por eso que no puede uno pasar por alto, amado hermano, estas cuestiones de la palabra del Señor. Ellos lo vieron, ellos lo escucharon, pero ellos de igual manera tenían que enseñar a otras personas acerca de todas esas cosas que hizo el Señor Jesucristo. Dice las estadísticas o los análisis que se hacen dentro de lo que tiene que ver con las iglesias hoy en día, y se dice que dentro de las iglesias hay mucho consumismo. Y tú pudieras decir, no, pues es que sí, hay mucho consumismo, porque unos venden Avon, otros venden Zara, otros venden talento, otros venden dulces. Y tú pudieras decir, eso es el consumismo. No, el consumismo no tiene que ver con esas cuestiones. El consumismo tiene que ver con personas que desafortunadamente no entienden esta parte tan esencial de la palabra de Dios, la cuestión del servicio, la cuestión de entender que el Señor Jesucristo se despojó a sí mismo, enseñándonos cómo es que se debe de servir a Dios. Y pudiera ir más allá en otras declaraciones o en otros ejemplos, pero muchas veces, amado hermano, para de ninguna manera sonar ofensivo, solamente quiero decirte que a los discípulos no se les ocurrió más que participar de lo que ya estaba ahí. Fueron incapaces de improvisar o de hacer algo más que lo que ya estaba hecho. Y es por eso que la palabra de Dios dice que el Señor Jesús deja la mesa, deja su comodidad, deja de estar comiendo para hacer algo que serviría a través de los años como un ejemplo. Si de alguna manera nosotros tuviéramos la actitud de Pedro, nosotros diríamos lo mismo que él. ¿Sabes qué, Señor? Ya comprendí la enseñanza y qué pena que a mí no se me haya ocurrido hacer lo que tú estás haciendo. Ya te dije, no me vas a lavar los pies jamás, pero ahora que me estás diciendo que yo no tendré parte contigo, Señor, lávame todo el cuerpo. ¿Sabes por qué dijo lávame no solamente los pies, sino la cabeza y todo el cuerpo? Porque él definitivamente, amado hermano, se sentía perdido. Él llegó a la conclusión, amado hermano, de que sus motivaciones, sus pensamientos, sus actitudes no estaban realmente centradas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No sé si se puede ser cristiano sin tener a Cristo. No sé de qué manera se pudiera ser discípulo de Cristo sin estarle siguiendo. No llego a comprender, mi mente se nubla y no me alcanza el pensamiento para entender de ninguna manera que uno pueda decir que es uno discípulo de Cristo y no lo esté uno siguiendo. Pudieras ver la actitud de los demás discípulos, que a lo mejor aquellos fueron más sabios y nunca expresaron lo que realmente había dentro de sus corazones. Estaban en silencio, tal vez no diciendo nada,
solamente observando lo que el Señor decía, o solamente viendo lo que el Señor hacía. En todo caso, yo creo que la voz de todos y cada uno de ellos, después de todo, viene siendo la actitud de Pedro. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de quién es el que está haciendo todas estas cosas y por qué Pedro empieza a decir todo esto, es porque para un judío creyente del venidero Mesías, obviamente, si ya ellos lo habían comprendido, estaba viendo a su Mesías siendo humillado enfrente de él. Era inadmisible que el Mesías se humillara a sí mismo haciendo esta clase de función, una función que le correspondía a un siervo, o una función que le correspondía a un esclavo comprado por precio. Eso era lo que exactamente estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Él exclama y dice: lávame todo el cuerpo. Ahora, estos pasajes tienen más análisis del que tú pudieras darle. ¿Cómo es que Jesús relaciona el servicio con la estancia eterna con Él? O sea, ¿cómo es que el Señor relaciona esta cuestión del hecho de que una persona que no sirve no puede relacionarse con Él eternamente? ¿Cómo es que Él relaciona el hecho de lavarle, de limpiarle, para que tenga parte con Él? Bueno, es obvio pensar que si nosotros ya dedujimos que anteriormente había entre ellos pláticas desagradables y que tal vez al Señor le causaba tristeza porque su mente estaba puesto en lo mundano y no en lo que tenía que ver con el reino de Dios, es obvio pensar que ellos tenían necesidad de ser limpiados. Tenían necesidad de una limpieza. Yo me imaginaría, pensaría que si el Señor Jesucristo físicamente estuviera aquí con nosotros, ¿qué es lo que haría? No estoy diciendo que no esté en el Espíritu, porque yo en el Espíritu yo te puedo decir lo que el Señor haría, y es más, lo está haciendo. Cuando tú estás escuchando lo que te estoy diciendo, tú pudieras decir qué es lo que haría. Lo está haciendo, diciéndote lo que tiene que ver con la palabra de Dios y con aquellas cosas que no pueden faltar dentro de lo que tiene que ver con las enseñanzas que nosotros recibimos. Una cuestión que tiene que ver con el servicio, una cuestión que tiene que ver con el ser siervo, una cuestión que tiene que ver con el negarse a sí mismo, con despojarse, una cuestión que tiene que ver con el humillarse a sí mismo. ¿Sabes por qué una persona no sirve? Y tú pudieras decir: no, pues es que yo soy el más humilde de todos. ¿Sabes cómo se demuestra? Cuando sirves. ¿Sabes por qué? Porque el servicio es una señal de humillación, aunque a veces se puede confundir y puede llegar el punto en que la persona que sirve diga: no, pues es que yo sirvo porque yo soy el más grande de todos, y hacerlo sin humildad, con un espíritu de soberbia. Pero este no es el caso. Estamos hablando acerca de una persona que con humildad se despoja a sí misma y entiende que la cuestión del servicio es algo importante para la vida de un discípulo. Dice Paul Washer que las iglesias hoy en día están llenas de simpatizantes, gente que solamente acoge el cristianismo como una bonita religión. Pero la persona que realmente va siguiendo a Cristo, amado hermano, esa persona le sirve. Entonces, para los judíos, amado hermano, ver al Señor Jesucristo sirviendo era algo humillante. Era algo, amado hermano, que ellos no podían concebir. Aquel que se había declarado como el enviado de Dios estaba ahí hincado,
Imagínate, haz una película en tu mente y mira al Señor Jesucristo. Anteriormente diciendo, soy el enviado de Dios, soy hijo de Dios, y lo ves de rodillas, lavándole los pies a los discípulos. Y la palabra de Dios lo dice de esta manera: los amó hasta el fin. Ya se iba, le quedaban tantas horas para ser crucificado, ya se iba. Y su última enseñanza tiene que ver exactamente con esto, esa posición de siervo que desafortunadamente hoy en día no muchos quieren adoptar. Y pudiera decir una vez más otras muchas cosas, pero le voy a hacer así, me voy a poner la lengua. Y que sea como el Señor dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Amén? Como dice Apocalipsis: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cómo podía ser que este hombre llamado el Cristo hiciera esta clase de cosas? ¿Sabes que no lo comprenderemos todos? Dice la palabra de Dios en el pasaje introductorio que leímos. Dice que porque sabía quién le iba a entregar, por eso digo: no estáis limpios todos. Porque muchos, desafortunadamente, en vez de servirle, le entregamos. Hay personas que dicen: no, si Jesucristo hubiera vivido en mi tiempo, yo hubiera estado a sus pies. Pero yo creo que más bien la condición sería diferente. Si Jesús viviera en este tiempo, yo creo que más de uno de nosotros gritaríamos: crucifícame. Y a lo mejor tú pudieras decir: no con mis palabras, pero sí con mis hechos: crucifícame, crucifícame. Así, yo voy a terminar, y te lo voy a dejar para que en tu mente lo medites. Dice el versículo 10, dice: Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, dice la palabra de Dios, aunque no todos. ¿Qué quiere decir eso? Aunque no todos. Agarró a Pedro para de repente estar dirigiendo unas palabras a su vida, pero parece que se las dictó a todo el mundo, y simple y sencillamente dice: aunque no todos. Te voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Aunque no todos.